Bienvenidos al Arte de Acompañar a un nuevo episodio. Soy Carolina. Y Karina. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cari? Bien, ¿y tú, Caro? Bien, pues el tema de hoy está fuerte y vamos a hablar del duelo y la comida como refugio. ¿Qué tal? ¿Cómo iniciamos? Ay, no, bueno, no, es que nosotros seguimos obviamente con los duelos, sobre todo por estas fechas, ¿no? Sí, claro. Tenemos que aprovechar para hablar de esto. El pan de muerto, las ofrendas y claramente pues el duelo que siempre está en todas las ofrendas. Exacto. Pero primero, ¿cómo estás? Cuéntame de tu semana. Y yo, bien. Ahí vamos. Mejor que la semana pasada. Ahí vamos. Sobreviviendo, es muy importante, ¿no? Muy bien. Y tú, o sea, ya te sientes mejor, ya estás más tranquila. Claro que ya estoy más tranquila, ¿no? Vamos ahí en el proceso de la menopausia. Estoy en duelo, exactamente estoy en pleno duelo, pero ahorita yo les comentaré. Claro. Vamos a hablar un poquito del duelo. Y bueno, es un tema muy profundo, pues obviamente siempre lo queremos evitar, Caro. No hablar de dolor, nadie quiere sentir dolor. Hablar de dolor duele. Sí, y mucho, bastante. Y mira esta parte de la comida, ¿no? Sí. La comida como un refugio para no sentir. Exacto. ¿No? Para no sentir el duelo, sobre todo. Pero a mí me gustaría recalcar algo principalmente, y yo les quisiera hablar sobre todo del duelo. El duelo no solamente viene con muerte, Caro, sino simplemente también puede ser un cambio de trabajo, un cambio de casa, una separación, una enfermedad, ¿no? Y bueno, las etapas de nuestra vida también, entonces Exacto. Como yo estoy en este momento. Sí, exacto. Y son duelos a lo mejor silenciosos muchas veces que no se dice, porque muchas veces, por ejemplo, en la etapa de la menopausia, a las mujeres es como de, pues tú ya estás viviendo la etapa de la menopausia, pues vívela, sé una persona igual que antes y nadie te dice, oye, vas a pasar por varios cambios hormonales, el estado de ánimo cambia y nadie te dice como, oye, creo que es un antes y un después de tu vida, que a lo mejor las hormonas van a cambiar y vas a ser un poco diferente con tu misma esencia, ¿no? Y ese cambio es un duelo, pero nadie lo dice, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que, soy una persona que los cambios, pues, no le cuestan mucho trabajo. A quien no le gusta la estabilidad y la seguridad, ¿no? Entonces es como, pues bueno, ya lo conozco esto y esto que no estoy conociendo tengo que volver a reaprender, ¿no? Sí. A conocerme, a saber cómo voy a funcionar y ahora cómo me voy a alimentar y ahora cómo entonces cambia mi humor. Entonces sí es un duelo de una pérdida de una versión de mí. Exacto. ¿No? Inclusive de mi propio cuerpo, Caro. Exacto, el peso, ¿no? Sí. Muchas veces, por ejemplo, con la menopausia vienen cambios hormonales, pero también viene un cambio de peso igual por el cambio de las hormonas. Hay una retención de líquidos, igual, por ejemplo, el cambio de humor también te va a hacer a lo mejor cambiar de hábitos de alimentación, ¿no? Entonces, es como un combo que nadie dice, pero tú tienes que seguir igual, ¿no? Entonces, el duelo que llevas es un duelo a lo mejor silencioso. Sí, completamente. Y mira, ahorita que hablas del duelo en silencio, yo lo podría relacionar cuando no tienes hambre, ¿no? Precisamente en los duelos o hay estas ambivalencias, o de plano no comes, Sí. o de plano comes mucho. Exacto. Y seguramente tú eres la especialista en esto, ¿no? Porque efectivamente lo comentábamos que todo el dolor, todas las emociones están en el estómago. Sí. Entonces el estómago ya está satisfecho, ¿no? Y lo que quiere más bien es también un placer inmediato, nada más. Y listo, pero pues entre los atracones y no comer en pleno duelo, Exacto. Eso está trágico. Sí, y de hecho, por ejemplo, con los duelos, viene también unos cambios de hábitos de alimentación, de hambre, de saciedad. Muchas veces con el duelo, como es dolor no resuelto, empieza la persona o puede comer de más, mucho, en ocasiones atracones, y en otras ocasiones no, la falta de apetito, el no comer, el dejar de comer, ¿no? Por eso, por ejemplo, el duelo, cuando es la muerte de una persona, familiar o alguien cercano, puede haber mucho dolor que no se resuelve y muchas veces esta falta de llanto y también falta de hambre, ¿no? Entonces, yo les digo a mis pacientes,
tenemos baches en nuestra vida y muchas veces tapamos ese bache, puede ser con comida, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, ese dolor no resuelto, que como dice Cari, no simplemente puede ser el fallecimiento de alguien, también pueden ser cambios, ¿sí? Entonces, estos cambios que necesitan un proceso para asimilarlos, hace que también cambie tu apetito, ¿no? Entonces, como decías hace ratito de que el estómago es el cerebrito emocional. Él es el que capta todo. Si no tienes hambre, es por alguna situación emocional. Si tienes mucha hambre o mucho antojo de ciertas cosas o de atracones sobre todo, también hay algo emocional que no está resuelto, ¿no? Totalmente. Es que el duelo se mete hasta la comida, ¿no? El dolor tiene mucho que ver con la comida, sobre todo porque estamos en ese momento que para nosotros es una tragedia. Sí, a lo mejor es, hablando de fallecimiento, esta parte, pues obviamente hay una parte de ti que se quiere ir con ese ser querido, amado, y entonces no sabes qué hacer ahora después de haberlo tenido tantos años, de estar con él, ¿no? Y muchas veces, y hay muchos pacientes que tengo, tuve un caso que la señora relacionaba una comida, pues obviamente con su fallecido esposo. Sí. Entonces, no podía comer, ¿no? Ese platillo. Sí. Porque era como serle desleal desde donde estaba esta señora viviendo, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a comer sin mi marido? Sí. Que ya no está. Sí. Entonces es como todas las asociaciones que hace nuestro cerebro son sumamente importantes, ¿no? Tanto las emociones como la comida. Exacto, y comprender por qué viene esto, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, yo el duelo antes era como muy, como un tabú, ¿no? Algo lejano que le pasa a otras personas, ¿no? Y sobre todo por el fallecimiento de personas cercanas. Cuando falleció mi papá, empecé a comer de más, fíjate. En mi casa ha fallecido cercanos de mi papá y mi hermana mayor. Pero cuando falleció mi papá, yo comía más, ¿no? Porque había un vacío, ¿sabes? Pero cuando falleció mi hermana mayor, dejé de comer. O sea, no como lo hablamos en ocasiones pasadas, pero como que ya no me daba hambre. O sea, bajé como 3 kilos, pero porque empecé una depresión, ¿no? Y no sabemos muchas veces esos duelos. Pensamos que cuando muere alguien en la casa o en familia van a ser iguales y no, de hecho son diferentes y actúa diferente el apetito en uno, ¿no? Totalmente, ¿no? Como lo acabas de decir ahorita, cuando muere tu papi, ¿no? Exacto, viene esta ansiedad por saciar y saciar y saciar, ¿no? Este apapacho que entonces encontramos en la comida. Sí. Entonces necesito contención. ¿Y qué es la contención más placentera y rápida que necesito? No, claro, o sea, está mi familia y acompañándome, pero que yo mismo me doy, no exactamente es a través de la comida. Entonces, ¿cómo con tu papi fue el duelo diferente que con tu hermana? Exacto. Porque con tu hermana fue depresión y con tu papi fue ansiedad. Exacto, sí, y como ven, o sea, todos estos ejemplos es para identificar y que nos sirva, o sea, en ejemplos, ustedes lo pueden asociar y pueden cachar como de qué están haciendo, ¿no? Entonces, como dice Cari, o sea, por ejemplo, nunca me pasó por mi mente que sí, cuando fue el fallecimiento de mi papá, era más ansiedad y yo quería estar comiendo pan, o sea, yo traigo ahorita un hábito de comer pan dulce, pues porque me gusta, ¿no? Pero en ese momento yo no tenía el hábito de comer pan, no era algo que yo lo asociara mucho con mi familia, pero empecé a comer pan y empecé a subir de peso. No fue algo notorio, pero yo lo sentía, pero sentía mucha ansiedad. Y en cambio, cuando falleció mi hermana hace 2 años, era como una falta como de amor, como de ganas de estas ganas de vivir. O sea, desaparecían, ¿no? Y dices, era la depresión. Así cuando dejas de comer, yo siento que hay una depresión en las personas. Totalmente. Y como que las emociones se van caracterizando, ¿no? Sí. Mira, podemos hablar, creo que lo habíamos dicho en algún episodio, esta parte de la ansiedad. La ansiedad es mi mente catastrófica, está todo el tiempo con escenarios horribles. Sí. Y entonces mi pregunta siempre cuando tiene uno ansiedad, y detéctenlo por favor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces imagínate al perder a uno de tus papás y es
¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer sin mi papá, sin la seguridad que me daba, sin la protección, sin esta familia? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi rumbo? Y la ansiedad está relacionada también al futuro. Sí. Porque cuando tienes ansiedad, todo el tiempo estás pensando mañana, ¿y qué va a pasar dentro de un año, dentro de medio año, ¿no? Y al contrario, la depresión se va al pasado siempre. Sí. Entonces, probablemente, no lo sé, porque no tengo mucha información, Caro, pero a lo mejor es de cómo mi hermana, ya no está. O sea, me faltó vivir muchas cosas con ella. Sí. Y seguramente es pensar en cuando estaban pequeñas, cuando jugaban, cuando estaban en tu casa, cuando comían, ¿no? En familia. Entonces es como quisiera revivir esos momentos, ¿no? Y bueno, pues ya viste las dos caras también del duelo. Exacto, y eso es bien importante lo que dices, o sea, es muy importante identificarlo, porque muchas veces vamos con la vida, ¿no? Claro. Decíamos el tema de la menopausia, decíamos el tema de fallecimientos, que son duelos distintos, pero al final son duelos. Y se van queriendo resolver muchas veces con comida, porque puede haber otras adicciones, pero muchas veces las personas lo queremos resolver con comida porque es tapar el bache, ¿no? Es tapar el bache, es como yo resuelvo la situación, porque como dices, es algo placentero momentáneamente. Sí, ¿no? completamente. Y mira, ahorita mencionamos esta parte del fallecimiento, de una etapa a otra, ¿no? Del desarrollo que vamos teniendo como seres humanos. Sí. Pero ¿qué tal las separaciones de pareja, Caro? ¿Quién dice eso? Nadie. Nadie dice eso. ¿Qué tal? ¿Cuántas separaciones de pareja han tenido y han caído en este duelo no resuelto? Exacto. Por ejemplo, ¿tú has identificado cuando has tenido una separación de pareja que comes diferente? Completamente. Y lo puedo decir en experiencia propia, pero también, pues obviamente doy terapia de pareja, y entonces en terapia de pareja también esto se ve, porque hay personas que bajan muchísimo de peso, ¿no? Y ahí entra mucho la culpa, ¿no? Precisamente en una separación de pareja entra la culpa, y hay un duelo, el duelo que se está muriendo, los sueños que tenía con esa persona. Esa idealización que yo tenía, y entonces es de, ya no va a estar, y entonces ya no me voy a casar, ya no voy a tener los hijos que quería, o la familia, yo les decía, la fotografía familiar. ¿Cuántas cosas hacemos por esta fotografía? Entonces, es uno de los duelos más importantes, claro, no minimizando ningún duelo porque todos son muy dolorosos, como así se le dice, pero una separación de pareja, pues ¿quién no ha pasado esas separaciones de pareja y esos duelos que no se dicen, no se resuelven y luego lo andamos achacando a la otra pareja que sigue? Entonces, por favor, si ustedes están en una separación, y no han trabajado lo que aprendieron y lo que no aprendieron, es importante que lo veamos, Kai. Sí, claro, porque todo repercute, ¿no? Repercute en las emociones no sanadas, en acarrear duelos pasados de relaciones pasadas que llevamos a relaciones actuales, y eso influye mucho en lo emocional y en cómo tú te vas desenvolviendo y cómo vas comiendo durante la relación. Sí, que hablábamos algo así antes del episodio, pero eso va a ser para otro episodio. Sí. Que cómo comemos en las relaciones, durante la relación, y si no se da o hay una ruptura en las relaciones, también cambia mucho los hábitos de alimentación. Totalmente. O sea, como dices, hay personas que has visto en terapia que terminan, tienen su ruptura y bajan muchísimo de peso. Pero otra vez venimos a recordar, el estómago es el cerebrito emocional que muchas veces por algo de merecimiento, o demasiada depresión no resuelta y no llevada de la mano de un profesional, viene acabando en un trastorno alimenticio. Sí, totalmente, lo hemos mencionado mucho, ¿no? Y mira, aquí yo sí quiero recalcar esta parte de la autoexigencia, ¿no? Y la culpa, lo que hace en una separación y en un duelo de separación de pareja. ¿Qué pasa? Nos queremos cambiar el look completo. Corte de cabello, tinte, maquillaje, nos vamos al gimnasio, ¿no? Sí, y entonces, gimnasio. ¿Sí o no? Hay una sobreexigencia, es de, sí, pues me dejó,
Sí. Pues la dejé, pues... Me voy a poner más buena. Más buena, y entonces que me vea súper bien, Sí. para que entonces se arrepienta y entonces regrese conmigo. Pero a ver, lo único que estamos es, o sea, machacando nuestro dolor. No estamos viendo el dolor. Entonces hay que llorar, Caro, hay que llorar. Hay que llorar una semana, ni modo, hay que llorar una semana, ¿sí? Sí. Hay que sentir y hacernos conscientes de nuestro duelo. Exacto. Y no tratar de taparlo con la comida, con la sobreexigencia, ¿no? O con un atracón. Y bueno, pues a veces los duelos se dan de muchas maneras. Exacto. De muchas maneras. Sí, eso que dices es bien importante porque el duelo es dolor muchas veces y lleva un proceso, ¿sí? Que como dice Cari, hay que llorarlo porque primero es como la tristeza, la ira, el coraje, la negación, ¿sí? Todo ese proceso tiene que llevar ese duelo para que se resuelva. Si te saltas uno, y yo creo que tú lo sabes Sí, más ahorita que lo nadie, si te saltas un paso, es no resolver, es ir hacia atrás, Total. ¿no? Y muchas veces la comida es el consuelo. Sí, a lo mejor no quiero ver que no funcionó mi relación, no quiero ver el dolor que me dejó el fallecimiento de un familiar, no quiero sentir, pues ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comida también aumenta los niveles de serotonina y dopamina en nuestro cerebro, que son los que hacen que nos sintamos felices. Cuando hay un duelo, hay una pérdida, hay un cambio, hay pues cierta tristeza, ¿no? Entonces estas hormonas bajan, entonces queremos alivio, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo conseguimos muchas veces? Con la comida. Ahorita no quiero pues poner todo lo que puedes hacer para que esos niveles suban, pero muchas veces la comida es algo inmediato que te da felicidad. Por eso en las películas, ¿qué pasa cuando una chava termina su relación? ¡Ay, el helado!, ¿no? O sea, Sí. vámonos por un bote de helado. Típica Sí. escena, ¿no? Sí. El helado, o sea, el bote y los chocolates. Chocolate, sí. Bueno, déjame decirte que amo los chocolates, pero yo tuve un tema muy importante con los chocolates, Caro. Y eso claramente fue cuando estaba embarazada y bueno, yo tuve una situación con el papá de mi hijo y bueno, estaba en tristeza total, en depresión total y me comía 1 kilo de chocolates. Sí, 1 kilo de chocolates. Bueno, ustedes conocerán y eso es adictivo completamente. Unos bomboncitos así cubiertos de chocolate. Ay, díganme si no son deliciosos. O sea, bueno, pues yo me comía 1 kilo. Okay. Imagínate, ¿no? Realmente creo que subí 20 kilos en el embarazo, Caro. Eran 20 kilos de chocolate, pero de tristeza. De tristeza. Completamente. O sea, de depresión, 20 kilos de depresión, ¿no? Sí. Obviamente cubiertos con los chocolates, les agradezco, pero se me hizo una adicción. Sí. Porque era prácticamente casi diario que yo me comía 1 kilo de chocolates. Sí. Es que de ese tamaño era tu tristeza. Claro, ¿no? Por supuesto. Y de verdad, o sea, fue muy fuerte salir de ello. Y de la tristeza, claro, y de la depresión, y ya después, pero tuve que ponerme muy dinámica. Pero dejar el chocolate, sí fue todo un proceso de duelo. Sí. De duelo. O sea, a pesar de mi duelo que tenía, ¿no? De la situación personal que estaba pasando, el duelo de dejar los chocolates, o sea, me dolía dejar los chocolates, porque era el único alivio que tenía, Caro. Sí, pues es que era como esa pastillita de felicidad en forma de un alimento, ¿sí? Muchas veces cuando las personas están tristes o estamos tristes, comemos cosas dulces, Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese apapacho que te dabas, pues te hacía sentir bien y al final de cuentas como que te mantuvo en un periodo como de confort, ¿no? Contención. De contención. De contención, o sea, de verdad, de apapacho hacia mí misma. Sí. Obviamente no me daba cuenta el daño que me estaba haciendo, porque obviamente en pleno embarazo, tanta azúcar, ¿no? La depresión, pues pobrecito de mi bebé, ¿no? Imagínense, ¿no? Entre la tristeza y el chocolate. Y bueno, pues antes no salió con cara de bombón. Bueno, sí es un bombón, la verdad, mi hijo es un bombón, pero no salió cubierto de chocolate. Lo bueno. No, pero sí es como un mecanismo de defensa que inconscientemente, o sea, nadie lo habla, pero es como, estoy triste, voy a comerme algo dulce, ¿sí? O por ejemplo, en soledad, cuando alguien se siente muy triste, muy solo, muy sola,
recurrimos muchas veces a las harinas, al pan, porque es algo que llena huecos, ¿no? Sin, el pan es algo, pues, panoso, o sea, es algo grande, ¿no? Que te va a llenar. Y eso cubre una necesidad. Entonces, en tu caso, tú tenías un duelo y eso es, yo creo que cuando te quisieron decir, oye, ¿sabes qué, Cari? Pues ya, suficiente con los chocolates, otro duelo, ¿no? Sí, fueron muchos duelos. Y quiero decirles que a veces un duelo no viene solito tampoco. Como un cambio no viene solo. Sí. El duelo a veces viene acompañado de otros duelos no trabajados. ¿Sí? Entonces es, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me duele tanto la separación? ¿O por qué me duele tanto cambiar de un trabajo a otro? ¿Por qué me duele cambiarme de casa, por ejemplo? Hay gente que de verdad es muy importante para ellos, o a los niños o a los adolescentes que también tengo terapia, un cambio de escuela, de amigos. Hace rato hablábamos de los amigos también, ¿no? Cuando pierdes la amistad de una persona que fue muy importante o que también estuvo contigo mucho tiempo, ¿no? Entonces, son muchos duelos que van uno acumulando en la vida, pero que no son trabajados. Entonces, yo les invito de verdad que si están ahorita en un duelo, pues primero acérquense a los especialistas, háblenlo, exprésenlo, llórenlo, pero sobre todo hay que darle un lugar al dolor. Sí, ya sé que es muy incómodo, sí, a nadie le gusta estar como muñeco de trapo, ¿no? Vulnerable, débil, pero bueno, es muy importante para salir adelante. Y yo también les digo, no hagan tortura china, ¿no? Porque no me ven el dolor, como tanatóloga se los digo. No ven el dolor y entonces no sienten el dolor y me lo van haciendo cuentagotas, claro, como a cuentagotas. Hoy me duele poquito, pero hay que trabajar y vámonos. O en la noche me duele otro poquito porque parece que el especialista del duelo es en la noche, Karen, ¿no? Y cuántas personas seguramente tú conoces que se dan atracones en las noches. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, es una forma también como de desconexión de la realidad. Sí, ¿Y por qué en la noche? ¿Por qué da tanta hambre? En la noche, ¿no? Porque lo mismo que dices, o sea, tratamos de evadir muchas veces el dolor. Es normal, ¿sí? Tratamos de no pensar, de no sentir, porque pues nos va a doler. Y durante el día estamos trabajando, estamos con amistades, estamos con los compañeros de trabajo, estamos con el novio, la novia, estamos acompañados. Claro. Y en la noche es cuando ya llega también la ansiedad. ¿Por qué crees que decías? ¿Por qué da tanta hambre? Porque en la noche ya es cuando el cerebro ya está conectando con la realidad y decir, ok, estoy pasando por esto, un cambio de casa, un cambio de ciudad, mi relación no funcionó, a lo mejor no puedo ser mamá, no sé si quiero ser mamá, estoy en la menopausia, cambios hormonales, y en la noche dirías, tracas, todo eso está aquí. Porque todos los fantasmas salen en la noche. En la noche, ¿no? Y la ansiedad, no sé si tus pacientes te han comentado, es que la noche me da mucha ansiedad. Sí, por supuesto. La noche es todo un tema, ¿no? Porque efectivamente ya no tenemos estos estímulos todo el tiempo. Entonces, como estamos contenidos, en las noches estamos con nosotros mismos. Y estar con nosotros mismos no siempre es agradable. Porque me salen mil cosas, ¿no? Y sale la madrastra y el padrastro que llevamos todos dentro, o que me anda regañando, o que me está exigiendo, o que me dijo que no me gustó esto, o efectivamente nos estamos enfrentando a la realidad. Entonces, en la noche todo se magnifica, por eso a veces dicen, no, es que no puedo dormir, no, o los problemas de la noche, pues qué tal, también salen ahí, entonces me permito sentir el dolor que estoy evadiendo. Exacto, y entre más, yo sé que duele, yo sé que es incómodo y molesto sentir, pero es la única forma de solucionar, ¿sí? Los duelos que traemos muchas veces arrastrando, a mí me lo dijo mi psiquiatra, traes muchos duelos, o sea, y pues es que aquí en Ciudad de México vives la vida al millón, o sea, no te da tiempo de pensar porque te pasa algo y ya tienes que seguir. Me acuerdo cuando falleció mi papá, yo tenía que cambiarme de casa a los 3, 4 días. Tuve que hablar con la persona del departamento, tuve que hablar con mi jefe, porque me movió todo, o sea, a mí me movió muchas cosas, el fallecimiento de mi papá que fue de un día para otro, o sea, fue momentáneo, yo no lo tenía contemplado, bueno, yo sé que ningún fallecimiento es contemplado, pero yo ya tenía mis planes de mudarme al departamento, de mis vacaciones, de todo esto, y para mí fue como,
¿qué hago con toda esta mudanza? Porque muy pocas personas me iban a ayudar, porque no conocía gente. Se muere mi papá y es como, va a ser mi cumpleaños, hablo pues con estas personas para solucionar. Entonces para mí fue como, regreso y tengo que seguir trabajando, ¿sí? A lo mejor Sí. mi jefe es un amor. Entonces, Qué buen jefe tú eres. por eso, me dio chance como de tener mi duelo, de estar en casa, en Culiacán, y me permití estar esos días triste, enojada, ¿no? Pero regreso y Córrele otra vez, no hay oportunidad. Y a lo mejor yo no lloré suficiente ese duelo y yo les decía a mis familiares, como que me dolió más el duelo de mi hermana que el de mi papá. Pero pues claro, o sea, yo llegué a mudarme, yo llegué a hacer mis cosas, no tuve tiempo de que me doliera realmente. Y es por eso, ya viene después, o el fallecimiento de mi hermana, traigo el duelo de casa, Claro. sí, de que también eso nadie habla, son duelos silenciosos que duelen mucho y nadie lo habla. Cuando, por ejemplo, yo tengo amigas que salen de casa porque se casaron, ¿no? Ajá. Les duele mucho haberse salido con sus papás, pero no lo dicen. Nos da pena, nos da miedo ser vulnerables porque ¿qué nos van a decir? O sea, qué ridículo es vas a estar triste porque te saliste de casa de tus papás. Pues obvio, duele porque es un cambio. Sí, ¿no? Totalmente. Y sí, o sea, es que no estamos educados para hablar del dolor, ¿no? Y bueno, pues ahorita recordando obviamente a tu papi y a tu hermana, y a mí me gustaría preguntarte algo, Caro, ¿cómo honrarías a tu papá, la memoria de tu papá y a tu hermana? ¿Con qué comidas los honrarías? A mi papá, cosa que no he comido en mucho tiempo porque no he ido como al rancho de mi papá, pero es la conserva. Los de Sinaloa o los del norte sabrán, que creo que ustedes también lo conocen como, que es no, es que es papaya allá en Sinaloa. Es papaya dulce, así como en conserva, pero hacen ollas gigantes. Mi papá era de Cozalá, Sinaloa, y ahí hacían ollas gigantes de conserva de papaya, y era la conserva con leche. Creo que ustedes lo hacen con la calabaza. Sí, exacto. Entonces, o sea, eso me da mucho antojo, pero pues no lo he podido comer. Y a mi hermana, las cosas dulces. Ella adoraba los chocolates, todo lo dulce ella amaba. Y ella, o sea, sí hacía como cositas dulces. Entonces, creo que con esos alimentos yo tengo un vínculo emocional, ¿no? Que después de varios años en terapia, pues vas aprendiendo a soltar esas cosas que duelen. Ahorita yo puedo hablar, yo creo que tú también puedes hablar de lo tuyo un poquito más suelta, porque en su momento, cuando no se resuelve una situación, cuando no se resuelve la emoción, cualquier cosita que te digan, vas a brincar y te va a doler, ¿no? Totalmente. Yo les confieso también que esta parte del dolor, yo como especialista, le tenía mucho miedo, Caro. De verdad, yo decía, y desde muy pequeñita, ¿no? Y les he hablado de mi abuela materna, de mi abuelita, yo decía, es que el día que se muera, no sé qué, o sea, me voy a volver loca, ¿no? O no sé qué va a pasar conmigo. Entonces yo le temía mucho a la muerte, así como lo escuchan, mucho a la muerte, de verdad. Y creo que la mejor manera que encontré de honrar a mi abuelita fue estudiando tanatología. Tuve que prepararme para esta pérdida para mí tan grande. Sí. Entonces, efectivamente, gracias a mi abuelita, ¿no? Pues soy tanatóloga. Le perdí el miedo, ¿no? Le perdí el miedo al dolor, al poder sentir que entonces, porque claro, o sea, seguramente vamos a tener muchos duelos, Caro, todavía. Pues obviamente nos falta, ¿no? Sí. Tenemos, y la vida, ¿no? Y la muerte y el dolor son parte de todos los días. Sí. Hay algo que todos los días nos duele. Si no es la cabeza, es un dedo, es un ojo, es el cambio, algo nos duele, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a vivir con el dolor y con la parte de la vida y sobre todo con la muerte. Ay, qué difícil. Sí. Son cosas que, por ejemplo, te mentalizas toda la vida porque sabes que si hay vida, hay muerte, ¿no? En algún momento. Pero creo que nadie nos prepara para los
los cambios, para la muerte, para los fallecimientos, porque aunque lo sabemos, no estamos conscientes realmente. Y cuando te pasa, entonces es ahí cuando vienen muchas cosas que tienes que solucionar, Sí, ¿no? sí, y solucionar no está tan fácil. No, o sea, se dice muy fácil como, tienes que solucionar. Ya, bravo, vamos a solucionar, listo. No, o sea, es trabajo, es muchísimo trabajo. Sí, muchísimo trabajo, la verdad. Y yo, bueno, les quiero mencionar estas etapas que decía también Caro, ¿no? De las etapas del duelo, ¿no? Una es la negación. No lo puedo creer, no puedo creer que mi papá ya no esté. ¿Cómo es posible? Pues si yo lo veía hace una semana bien o ayer hablé con él, no puede ser posible que me hayan corrido de este trabajo, que todavía les estaba dando resultados. Sí. No es posible que esté enfermo en este momento y esté en una cama. No es posible que pueda perder un miembro de mi cuerpo. Sí. No es posible que mi esposa me fue infiel y ya me dejó. No es posible. Entonces estoy en esta negación. Y efectivamente tú también decías esta parte de la ira, ¿no? Sí. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué yo? Sí. ¿Por qué? Y te enfrascas en esta parte de, ¿por qué no? ¿No? Y yo les decía a muchos pacientes, no, es que ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no? Si es parte de los procesos de la vida, ¿no? Sí. Y que estamos en ellos exactamente. Entonces empieza la negación, luego la ira y el enojo me dan fuerza. Y la fuerza que necesito para sobrevivir ante este dolor, Sí. porque está siendo demasiado fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, ya después de enojarme tanto, me voy a veces con la tristeza, ¿no? Y me dejo ahí sentir. Sí. Y entonces, pero el dejarme sentir, pues es completamente fragilidad, ¿no? Y vulnerabilidad. Entonces está súper fuerte esta parte. Y luego viene, obviamente, ya la aceptación de esto, ¿no? Vamos a aceptar este proceso, como yo te decía ahorita en las preguntas. ¿Cómo vamos a honrar lo que ya no está? Sí. ¿Sí? ¿De qué manera lo puedo entonces sacar adelante con este gran aprendizaje y seguir viviendo? Sí. Y, o sea, ahorita que lo explicas, los que están allá escuchando este podcast, ustedes también identifiquen si están pasando por algún duelo, algún cambio y que no sabían que eso también era un duelo. Chequen en qué etapa del duelo está. Así es. ¿Sí? Para que vayan identificando en cuál van, cómo van sus emociones y también que sepan que en algún momento llega la aceptación, ¿sí? Sí. Si no llega la aceptación, a mí me lo dijo un psicólogo, no sé, tú aclárame, que si en 6 meses no se resolvía la depresión, ya es algo que sí se tiene que tratar con otro profesional, un psiquiatra o a lo mejor, no sé si con medicamento. Sí, la verdad es que, bueno, todos los seres humanos, o sea, yo te decía, un duelo no va solito y a veces hay duelos juntos, ¿no? Y fuertes. Entonces, hay gente que se puede esperar 6 meses, 1 año, ¿no? A mí me parece que 1 año, después de 1 año que también, dependiendo del duelo a tratar, ¿no? Puede ser como ya empezar a pensar en otro tipo de ayuda. Sí, ya foquitos rojos, Porque ¿no? entonces sí, puedo estar en luto después de 1 año o puedo seguir hablando de mi ser querido, la situación, y yo todavía sigo sufriendo y todo esto. Entonces, y quiero decirles que también las etapas del duelo, pues obviamente no es de primero la negación, después entonces la ira, luego voy a negociar conmigo, luego me da la tristeza y luego acepto. No, puedo estar negociando, ¿no? Puedo estar en el enojo y luego del enojo me paso la tristeza, sí, o me regreso otra vez a la negación y así estoy, ¿no? Entonces, todo esto, estas etapas que acabo de explicar, efectivamente se pueden dar en 6 meses, que para mí lo más sano a veces es en 1 año. Sí. Pero bueno, hay diferentes tipos de personas, cómo lo llegan a tomar. Entonces sí es importante. Sí, igual por cualquier cosa, como apoyarse de un profesional, como le dice Gary, la invitación siempre es acompañarse de un profesional. Sí, acompañarse de su familia, tener redes de apoyo que son súper importantes en estos casos, porque no tenemos que hacer las cosas solas o solos. Podemos estar acompañados y podemos salir de esto más fácil, ¿no? También aceptando, pues, la situación, ir resolviendo, claro, con trabajo interno,
¿sí? Sí. Con ir trabajando las emociones para que esto no sea algo difícil de solucionar y que nos vayamos con atracones, con comida, ¿sí? Porque al hablar de subir de peso, no es nada más la subida de peso, es que vienen enfermedades, vienen cambios. Entonces, es importante que estemos conscientes de las emociones, de qué situación estamos pasando y saber que no todos los duelos son fallecimientos, ¿sí? Sí, totalmente. Hay cambios, ¿no? Y tú lo decías. Y como consejo del día de hoy de nuestro episodio, efectivamente es no te juzgues, no te juzgues. Realmente lo decimos constantemente, este trato amoroso, compasivo y sobre todo que esta relación con la comida en pleno duelo, que seamos conscientes también. Sí. Y vamos a necesitar cosas ligeras. Estamos en pleno duelo y yo sé que se nos antojan todas las cosas grasosas, sí, no los dulces, etcétera, como que irnos en esta intensidad sí, de sabores. Pero yo les puedo recomendar que, bueno, sean lo más ligeros posibles. Exacto. Para que el duelo también lo vaya transitando, obviamente, tu cerebro y tu cuerpo. Sí, de hecho, se recomienda, por ejemplo, muchas veces si la persona puede digerir, comer cosas suaves para que se puedan digerir más fácilmente. Por lo mismo de la situación de las emociones. Recuerden que el estómago es el cerebrito emocional que va a ir conectando emociones con comida. Entonces hay que cacharnos cuando estemos a lo mejor en una situación difícil emocionalmente y estamos comiendo de más. A ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo triste? Ok, la comida es un apoyo, pero puede ser un apoyo momentáneo. Si resolvemos esa situación, va a desaparecer ese apoyo momentáneo de atracones, de comida en exceso. Entonces, es bien importante, los invito a que estén conscientes de cómo se están sintiendo allá en casa. Yo sé que es difícil porque es trabajo, es incomodidad. Sí, totalmente, Caro. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en mis duelos actuales, ¿no? Espero acompañarte también en los tuyos y en mucho tiempo. Sé que es un tema súper difícil. Podríamos estar aquí 3 horas hablando de muchos duelos que hemos tenido, Caro y yo, sí, ¿no? Últimamente, ¿no? La verdad es que han sido duelos bastante fuertes y creo que por eso nos puede tocar un poquito el corazón. Y una disculpa si a veces la voz está un poco entrecortada, pero estamos aguantando el llanto. Entonces sí. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos con esta dinámica, ¿no? Con los que nos están escuchando, nos hacen el grandísimo favor de darnos un poco de su tiempo, ¿no? Que nos empiecen a comentar y yo podría poner una pregunta para ustedes. ¿Qué duelos actuales están teniendo en este momento? Sí. Escríbanos en los comentarios para conocerlos también y saber en qué temas también los podemos apoyar. Sí. Y de verdad, o sea, pueden estar completamente abiertos a cualquier duda. Recuerden que en esta parte de la nutrición, Caro es especialista y bueno, estoy a sus órdenes también para la parte de psicología. Entonces, por favor, toquen la campanita, ayúdenme, sí, ayúdenme también a suscribirse y por favor, ¿no? Sigan, vamos a tener varias sorpresas y bueno, les adelanto rápidamente en el capítulo 10, que ya vamos en el 5º, ¿Caro? Sí, ya pues ya qué rápido, ¿no? En el 10 tenemos una gran sorpresa, vamos a tener una invitada. Y cada 10 episodios, pues vamos a tener invitados interesantes. Así es, así que suscríbanse, déjenos sus comentarios, díganos qué les ha gustado y qué no también. Y pues seguimos con el arte de acompañar. Y recuerda que lo que te nutre, sana. Gracias, Caro. Bye. Bye, bye.